Y este imperialismo tiene a sus pequeños peones, algunos que lo hacen por dinero y otros que lo hacen por falta de cerebro. Hay que decirlo, son los que vemos algunas veces en la calle, ¿no? Muchas veces son incluso migrantes que han venido a Europa, por ejemplo, a buscarse la vida. Me da igual si son cubanos o venezolanos o de otros países. Y que repiten las mismas mentiras del gobierno de Estados Unidos. Les han vaciado el cerebro. Es lo mismo que el migrante que defiende a Vox. Pues bueno, es que estos algunos incluso defienden a Vox y a partidos de ultraderecha, que lo primero que van a hacer es, como está haciendo Donald Trump, expulsarte del país, ¿no? O sea, son tan idiotas, son tan falta de cerebro, Mentes colonizadas, José. Tienen las mentes que colonizadas. te repiten lo primero, que el bloqueo no existe, es mentira lo que ustedes dicen. Sí. Mira, el gobierno cubano es tan, pero tan poderoso, que ha debido comprar a 165 gobiernos del mundo, algunos inmensamente ricos, para que digan no solamente que el bloqueo existe, sino que es un crimen y que hay que levantarlo de una santa vez. Qué poderoso es el gobierno de Cuba. Para que luego ustedes mismos digan que no funciona. Y que es mentira, que no existe, Oye, porque mira los hoteles que están construyendo. No, de verdad es que están construyendo hoteles y dicen mentira, no hay bloqueo. Uno está siempre en la tesitura de se responde a esto, es falta de cerebro, pero claro, nosotros tenemos que responder, tenemos que explicar, no para esta gente, que no le puedes convencer a ¿no? A un idiota no le puedes convencer de su idiotez o de que salga de su idiotez, pero sí puedes poner como ejemplo su idiotez para explicar un tema tan grave, tan sangrante, tan criminal y que afecta tanto a millones de personas como es la política de bloqueo contra Cuba. Y Jimmy Sánchez nos acerca un meme para despedir el programa. Nos dice: para que no me pregunten más, el que tenga dudas, que se haga una autoevaluación y pregunta: ¿soy un gusano? Dice: apoyo el bloqueo contra el gobierno, aunque el principal afectado sea el pueblo cubano. 2. Apoyo cualquier acción militar contra el gobierno cubano, aunque eso implique víctimas civiles. 3. Pido más sanciones contra el gobierno cubano, aunque eso implique más sufrimiento al pueblo. 4. Estoy a favor de cerrar los vuelos a Cuba y el envío de remesas. 5. Debería mandar para Cuba a todos los emigrados que no se manifiesten públicamente en contra del gobierno cubano. ¿Soy un gusano o no soy un gusano? Total. Total. Ahí tiene el ejemplo que es un gusano. Ahí tiene. Y un gusano que, como dice, tiene las mentes, bueno, si no se puede hablar de mente, ¿no? Pero la colonización es evidente. Responde precisamente a los intereses de Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, que ve en esas personas malnacidas en Cuba el pueblo cubano, no el pueblo verdadero, el pueblo que lucha, el pueblo revolucionario, el pueblo que quiere su patria. No. En este tipo de gente malnacida es que Estados Unidos se apoya para cometer los crímenes que comete. O sea, este tipo de gente que pide incluso invasión contra su propio país, que están totalmente, desnaturalizados, lo siguiente, que no piensan, no pueden pensar, están subordinados a la vida y a la ideología incluso del imperialismo de los Estados Unidos. Y esta gente estos idiotas, fíjate si tienen poco argumento, no tienen absolutamente ningún argumento. Cuando tú les tratas de explicar algo, te dice: no, pero tú no has vivido en Cuba. Tú no has vivido en Cuba y no puedes hablar de lo que... No, pero señora o señor, si yo no he vivido en Cuba, pero yo sí. Evidentemente, y tú has vivido y la gente en Cuba sabemos el sacrificio, el sufrimiento de mucha gente y las penurias, y eso lo sabemos. Pero si con eso usted no me está demostrando nada, lo que me está demostrando es que existe una causa enorme que causa ese sufrimiento, esos problemas y esas carencias. Y usted, con decir eso, no está demostrando que el sistema que usted ataca no funciona. Lo que está demostrando es que hay un bloqueo criminal de Estados Unidos que sí funciona, que funciona perfectamente, sí, que es una maquinaria destructiva e inhumana,
que afecta a su propia familia y que muy posiblemente sea la causa de que usted haya tenido que emigrar del país. Claro. Pero luego le echas la culpa al gobierno, que es que así hay que ser idiota. No solo la culpa al gobierno, sino al sistema político, económico y social. O sea, pero ella no se va a Haití. El comunismo no sirve. El comunismo es hambre, miseria y necesidad. Y entonces, bueno, la gran parte de este mundo es comunista, porque la miseria y necesidad está extendida por todo el globo. Bien extendida, pero ellos no quieren aceptarlo, no se dan cuenta. Ellos ven, como dicen en Cuba, ¿no? La yuma. La yuma. O sea, están idiotizados totalmente. Idiotizados, pero sin posibilidad de recuperación. Bueno, que levanten el bloqueo y entonces vemos si en unos años Cuba se levanta de su enorme crisis o no se levanta de su enorme crisis. Y con tal de que levanten un poquito el bloqueo también se podría demostrar que ahí estuvieron los años en que el señor Obama levantó un poquitín el pie, un poco, nada, ni un 1%, pero ahí se demostró que el país despegó un poco, bastante, ostensiblemente, por cierto. Bueno, pues aquí despedimos el programa Solidaridad con Cuba, campañas de todo tipo para ayudar al pueblo cubano. Ahí están las cuentas abiertas de muchas organizaciones. Si entran en Cuba Información van a tener información detallada. Muchas organizaciones en todo el mundo que captan fondos, donaciones para enviar a personas damnificadas por el último huracán Melissa. Hasta el próximo programa. Mucha solidaridad con el pueblo cubano y seguimos en combate, seguimos denunciando las mentiras, las manipulaciones del imperio y de los medios de prensa, los oligopolios mediáticos a su servicio. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.